Genial. Ahora, en cuanto empiece a grabar, empiezo la presentación. Vale. Perfecto, pues ya estamos aquí. Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos. Me llamo Carla Soriano, soy la moderadora de estos eventos que promueve la Sociedad Europea de Fertilidad y os explico muy brevemente lo que es. Es una sociedad empírica que está basada en la evidencia, se carga de proporcionar herramientas, apoyo y educación a los pacientes, por eso hacemos estos webinars gratuitos, porque al final es formación gratuita que estamos dando a los pacientes que están atravesando un tratamiento o que van a atravesar un tratamiento de reproducción asistida, y también a las clínicas de fertilidad a través de cursos de formación específica. Nuestro objetivo es facilitar y aumentar la experiencia positiva de los pacientes, como les explicaba antes, a través de apoyo, educación y formación para hacer que el camino pues, sea un poco más agradable y basado en los cuidados. Apoyamos a las clínicas de fertilidad a través de la enseñanza y la capacitación de su personal de salud y atención al paciente, estableciendo guías de atención, recomendaciones y certificación de sus procesos de aprendizaje. Hoy, como hemos venido anunciando en las redes sociales, que por cierto soy yo la que está todo el día dando la tabarra en las redes sociales con los webinars, haciendo las gráficas, etcétera. Esta es mi cara, soy Carla. Hemos estado anunciando que íbamos a tener un webinar sobre el raspado del endometrio y de cómo esto nos puede ayudar, ¿no? Por eso tenemos con nosotros a la doctora Verónica Martínez. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Ella es licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2012, realizó prácticas en el Hospital La Paz de Madrid y en Copenhague, en la unidad de reproducción durante su formación y posteriormente se especializó en ginecología y obstetricia en el Hospital General Universitario de Guadalajara por el sistema público MIR. Asimismo, cuenta con el máster de reproducción humana de la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con la Sociedad Española de Fertilidad, la SEF, y formación especializada en unidades de reproducción de referencia como el Hospital La Paz y el Gregorio Marañón en Madrid. Actualmente desarrolla su actividad profesional en la unidad de reproducción UR Moncloa de Madrid desde el año 2016 y además es la responsable de la realización de histeroscopias y cirugías de reproducción en la unidad. Os recuerdo que los webinars están siendo grabados. En ningún momento voy a leer vuestros apellidos, aunque a veces me aparezcan a mí, ¿vale? Por una cuestión de anonimato. A partir de mañana, bueno, esta noche, mañana, en 24 o 48 horas tendréis el webinar subido a nuestra plataforma de YouTube. A ver, Verónica, sí, te necesito. No. Vale. También comentaros que buscamos siempre manos amigas porque esto es un trabajo que hacemos de manera voluntaria y altruista, entonces yo me encargo de hacer los webinars, llevo las redes sociales, hago las gráficas, etcétera, pero sí que nos gustaría que hubiese alguien que transcribiese las preguntas y las respuestas. Yo es que no llego ya, no me da la vida. Entonces, la pregunta y la respuesta que se hacen al final del webinar, cuando abrimos el turno de micro abierto, copiar la respuesta y transcribir, o sea, copiar la pregunta y transcribir la respuesta de la doctora. Si eso me lo podéis enviar por correo electrónico, nosotros luego lo subimos a la plataforma de manera que cuando los pacientes van a entrar a nuestra web ven también, aparte del webinar en el YouTube, ven también la transcripción de las preguntas y las respuestas. Entonces ahora os dejaré mi correo electrónico por si alguien quiere y se anima. Si entráis en la página también de misrespuestasdefertilidad.es encontraréis un botoncito que hemos puesto hace poco, que es hacer una donación. Podéis donar desde 5 euros de manera puntual y vais subiendo la cantidad o el rango, y también se pueden hacer de manera mensual, etcétera. Lo podéis decidir. Ahí os lo dejo también. Y sin más, os dejo ya con la presentación de la doctora Verónica Martínez. Y muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el turno de preguntas y respuestas. Gracias, Verónica. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por la presentación, Carla. Muchas gracias por la invitación y es un placer poder participar de esta sesión y pues ayudar a resolver las dudas que puedan surgir en referencia al raspado de endometrio. He titulado la charla como raspado de endometrio, si realmente me servirá, porque es una muy buena pregunta, es una pregunta que nos hacemos todavía hoy en día los especialistas, porque como veréis no está del todo claro
cómo vamos a responderlas. Y esto se debe a que pues, todavía tenemos bastantes incógnitas. Incógnitas que nos llevan a dudar qué pacientes está indicado esta técnica y qué tipo de beneficio nos puede aportar. Yo para organizar la sesión he dividido un poco en la tarde de estas preguntas. Vamos a hablar de este endometrio, que es el scratch no raspado endometrial, también puede ser un magnetismo, porque es verdad que lo vais a encontrar así escrito en mucha información y muchos pacientes. ¿Qué evidencia hay actualmente a favor? ¿Qué evidencia hay en contra? Y qué vamos a hacer con toda esta información. Bueno, para comenzar, ver lo que es el endometrio es una capa mucosa que tenemos en el interior del útero y va a ser esta capa que va a estar en contacto con el interior del proceso. Como podemos observar, es un tejido dinámico y es un tejido funcional. Va a cambiar a lo largo del ciclo de la mujer. Empezamos en una fase que es la fase folicular, donde el endometrio se empieza a desarrollar y se engruesa. Entonces, en esa fase, la hormona más importante es el estradiol y es la que va a ser responsable de que se engruese. Y luego vamos a pasar a la fase secretora y en la fase secretora el endometrio va a sufrir como una compactación y esa compactación va a hacer que cambie sus características físicas debido a la exposición a la progesterona. Entonces, como decimos, tiene una importancia funcional y el estado en el que se encuentra el endometrio pues, va a determinar también pues, que haya diferente receptividad a la implantación del embrión. Vemos que también el endometrio cuenta con un ambiente que coexiste, que es un ambiente que es la microbiota endometrial, que cada vez se está estudiando más y se le está dando más importancia y se está intentando entender sobre todo cómo es el mecanismo en el que esta microbiota puede modular o puede influenciar en esta receptividad endometrial. También nos vamos a encontrar la presencia de células inflamatorias. El conocido sistema inmune a este nivel, que está compuesto de las células natural killer, de los linfocitos B, los linfocitos T, otras especies también celulares del sistema inmune que van a establecer un ambiente, por así decirlo, más favorecedor o refractario a la implantación. ¿Cómo vamos a hacer este raspado endometrial o scratching? Bueno, este raspado lo que consiste es en hacer un daño intencional sobre esta mucosa que es el endometrio, que usualmente vamos a hacerlo con un catéter, que es un catéter flexible, para evitar pues, que haya lesiones, como os pongo aquí en la fotografía, es un catéter en una cánula muy finita que se va a introducir a través del orificio cervical externo dentro del útero, ¿vale? Entonces, la toma de la muestra pues, se realiza, como veis, introduciendo la cánula a través de este orificio cervical y pues vamos a tomar por aspiración una muestra del interior. El útero es un órgano que es un órgano muscular, entonces cuando recibe una agresión, pues como todo tejido vivo, pues se defiende. La manera de defenderse del útero es produciendo una contracción y esa contracción es lo que provoca el dolor que llamáis el dolor de regla, que es el dolor tipo dismenorrea. En el estudio de esta biopsia, pues suele ser habitual que aparezca este efecto secundario del dolor tipo dismenorrea de regla. También podría haber un sangrado, pues suele ser menor que una menstruación, y hay personas que por la inervación que hay a este nivel, que es la inervación por un sistema, que es el sistema parasimpático, que está relacionado con el control de la frecuencia cardíaca, pues les da pues, un mareo, náuseas y experimentan una bajada de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Y todos son síntomas revertibles, recuperables y el riesgo de perforación uterina con esta técnica es muy, muy mínimo. ¿Cuándo vamos a hacer la técnica? Bueno, pues inicialmente todos los estudios hablaban de la realización en la fase lútea. La fase lútea se comprende, por así decir, desde la ovulación hasta el periodo de la menstruación. Posteriormente, los estudios que se han realizado han evaluado hacer esta técnica hasta el día 7 del ciclo de transferencia. O sea, parece que haciéndose hasta ese día sería una técnica que no dañaría el proceso de implantación en ese ciclo, que no sería perjudicial. De hecho, bueno, pues se habla como que el periodo más
por así decirlo, útil de realización es de 7 a 14 días antes del ciclo donde queremos hacer la transferencia del embrión. Bueno, y vamos a hablar también un poco de contexto, de por qué hacemos un estudio del endometrio. Bueno, tenemos que saber que las pacientes que se someten o que sometéis a tratamientos de reproducción asistida, sabemos que 1 de cada 3 embriones de los que transferimos van a embarazar, es decir, que realmente la tasa de embarazo solo va a ser un 35%. Esto, nosotros que pues, sabemos la carga emocional, la carga económica que conlleva hacer un tratamiento de fertilidad, pues no es baladí. No es baladí dejar al azar o dejarse a lo mejor sin estudiar elementos fundamentales como puede ser el endometrio a la hora de este proceso de implantación. Entonces, bueno, hay 2 limitaciones en la investigación, sobre todo que quería comentar del raspado endometrial. Una es que se ha llevado a cabo en grupos muy heterogéneos de mujeres, pues pacientes con distintas etiologías de diagnóstico de esterilidad, pues que están haciendo diferentes tratamientos en diferentes fases del ciclo, con diferentes edades. Entonces, eso hace que muchas veces las conclusiones que podamos obtener de los estudios no puedan ser del todo, por así decirlo, concluyentes ni clarificantes. ¿Por qué pensamos que puede funcionar esta técnica del raspado o scratching endometrial? Pues pensamos que puede funcionar porque se ha observado que hay un retraso de la maduración, es decir, de este proceso que os estaba comentando, de cómo el endometrio va pasando de fases cuando se hace un scratching, un raspado. Parece que en algunos pacientes se mejora la sincronización de este endometrio con respecto a la fase en la que tendría que estar el embrión. También, además, hemos visto que el daño produce una respuesta inflamatoria local que va a hacer que aumente la secreción de algunas citoquinas que son necesarias para que haya este proceso de comunicación endometrio-embrión y se favorezca la implantación. Entre ellas están factores muy conocidos como el factor TNF-alfa, la interleuquina 15, pero hay otros muchos que se activan, al parecer, al realizar este scratching. También, a un nivel más molecular, se ve que se modifica la expresión génica. Es decir, que este daño va a alterar las proteínas que van a expresarse a nivel ya intracelular en las células endometriales. Incluso se ha visto que puede haber diferencias en el ARN mensajero, que es, por así decirlo, el software que llevan esas células endometriales del endometrio cuando están sometidas a esa estimulación por el raspado endometrial. Además, se sabe que cuando uno realiza un ciclo de estimulación, pues normalmente los niveles que produce el cuerpo, tanto de estrógenos como de progesterona, están aumentados. Y esto muchas veces puede desplazar esa ventana de implantación. De tal manera que, como he comentado, esta alteración que se produce durante el tratamiento de estimulación, parece ser que el scratching endometrial puede corregirla, de alguna manera mejorar esa desincronización que pudiese existir. Hay estudios que presentan que ha habido un efecto beneficioso tanto en mujeres sometidas a ciclos de fecundación in vitro con ICSI como también pues a pacientes que han realizado inseminaciones artificiales sin realmente poderse decir que hay un efecto negativo o deleterio en los pacientes que se han sometido a este procedimiento. Bueno, vamos a hablar un poquito ya más de la literatura que nos va a decir a favor del tratamiento. Bueno, pues nos encontramos ya en una revista que leemos de muy alto impacto en el campo, que es el Human Reproduction. Habla en el año 2019 que veían que habían hecho, bueno, una revisión de todos los estudios que había publicados y habían reunido a 239 pacientes que habían tenido 4 transferencias previas, habían realizado 4 transferencias previas de embriones de buena calidad y no se habían embarazado. Entonces eran pacientes que eran menores de 40 años y hicieron 2 grupos. En un grupo 124 les hicieron raspado endometrial y en otro grupo 115 hicieron simplemente otra transferencia sin realizar el raspado. Y vieron que había diferencia en la tasa de embarazo clínico en pacientes, esto es que hay embarazo y nosotros vemos embrión en la ecografía. Era un 25% en el grupo del scratching y un 15% en las pacientes que no se habían hecho scratching. Esto luego también se traducía en que había un 21% de niños nacidos vivos en las pacientes de scratching, en las que no. Y bueno, pues se vieron que todos los resultados eran favorables al grupo en el que se le había hecho el scratching endometrial.
Luego, en este otro estudio publicado más recientemente, ahora en el año 2022, lo que querían ver era también el impacto del scratching en las pacientes de reproducción. Agruparon 16 estudios, en total había 1.430 embarazos clínicos y vieron una mayor tasa de embarazo en el grupo en el que se había hecho el scratching endometrial. Ellos estudiaban y decían que el tipo de pacientes que sobre todo veían que se veían favorecidas eran pacientes que tenían ya problemas endometriales, en lugar de problemas pues, en otros niveles, como pueden ser las trompas de falopio, anomalías anatómicas a otros niveles o en pacientes que presentaban un factor masculino de esterilidad. Ahora vamos a hablar un poquito de los estudios en contra. Pues en contra vemos que esta revisión de 2.537 pacientes que estaban incluidas en ensayos clínicos no había encontrado diferencias de embarazo entre el grupo de raspado y el grupo de control y les salía que prácticamente la tasa de embarazo era igual, no podían explicar diferencias en este grupo de pacientes. En el año 2017, como veían que había evidencia a favor y evidencia en contra, empezaron a diseñar un estudio en el que seleccionaban ya un grupo un poquito más específico de pacientes y vieron a pacientes que no se habían quedado embarazadas después de haberse hecho ya un primer ciclo de FIFIXI para ver si pues, hacer el scratching en un segundo ciclo aumentaba las tasas de embarazo. Entonces diseñaron este estudio. En este estudio, pues lo que hicieron fue reclutar a 1.000 pacientes, 1.071 pacientes, y hicieron otra vez dos grupos diferenciados, un grupo con el que hacían scratching y un grupo de control sin scratching. ¿Qué vieron en este estudio? Pues en este estudio lo que encontraron fue que parecía que había una pequeña diferencia. Esto era los meses después de la randomización, parece que al principio los grupos eran muy estables, pero el grupo azul, que era el grupo scratching, iba un poco por encima siempre en las tasas de embarazo con respecto al grupo rojo. Esto que aquí parece una diferencia muy grande, cuando vamos a los números, realmente vieron que la diferencia era un 4,6% más de nacidos vivos en el grupo con raspado con respecto al otro grupo. Pero bueno, es un porcentaje que sí que salió a favor del scratching. Ellos pues bueno, comentaban que aunque el estudio no había sido cegada y eso podía, pues por así decirlo, sesgar un poco a los pacientes que seguían el tratamiento o no, sí que comentaban que la diferencia pues la habían encontrado positiva a favor del scratching, pero que también es verdad que la diferencia a la que ellos habían planteado el estudio como estadísticamente de potencia había sido un 9% de diferencia y solo pudieron encontrar un 4,6%. ¿Vale? Entonces, parece ser que si existe un efecto del scratching es menor de lo que habían descrito previamente los otros estudios y que para poder sacar conclusiones pues haría falta estudiar a un grupo más grande de pacientes y que pues pudiesen a lo mejor especificar mejor qué tipo de pacientes eran las que se habían beneficiado de la realización del scratching. Esta otra revisión de la Cochrane, que también engloba pacientes que habían ido a realizarse un scratching en un tratamiento de fertilización in vitro, no apoyaba el uso sistemático de la lesión endometrial para todas las pacientes que se sometían a una FIP porque no encontraba un aumento de las tasas de embarazo significativamente estadístico. Esta otra revisión que ya nos va a plantear otra vez a pacientes que van a ir, pero esta vez el primer ciclo, o sea, no pacientes que ya vienen de haberse hecho un tratamiento de FIP sin embarazo, sino aquí vamos a hablar de pacientes que van a afrontar su primera FIP. Entonces, en este estudio decían que les faltaba evidencia para poder someter a todas las pacientes que fuesen a un tratamiento de in vitro de entrada a realizar un raspado endometrial porque no había evidencia que demostrase que fuese útil. Pero ¿qué pasa en pacientes que no estén bajo técnicas de reproducción asistida que pudiésemos pensar, bueno, pues que como hemos comentado antes, pues estas pacientes no están sometidas a cambios hormonales, no presentan a lo mejor unos niveles de estrógeno ni de progesterona tan altos y a lo mejor pues sus endometrios no están alterados de cara al proceso de implantación? Pues esto se vio en participantes, en 220 mujeres que iban a intentar embarazo, mantuvieron relaciones sin protección durante 3 ciclos consecutivos y entonces aquí lo
lo que vieron es que la tasa de nacidos vivos fue de un 9% en el grupo de pacientes de mujeres que se hicieron el raspado endometrial frente a un 7% en el grupo de pacientes que no hicieron el raspado. Esas diferencias pues no se consideran clínicamente significativas pues se concluye que no encontró pruebas de que el raspado mejorase la tasa de nacidos vivos en mujeres que intentaban embarazo de manera natural. Entonces, después de todo esto que os he contado, pues parece un poco lío, ¿no? Porque hay estudios que nos dicen que puede ser beneficioso, que nos puede ayudar, hay otros que nos dicen que es en contra. Parece que es café para todo el mundo, no tenemos claro a quién, cuándo, en qué momento. Vamos a ver si podemos aclararnos un poquito más con otro tipo de estudios, ¿vale? Otro estudio mucho más específico es el que se realiza en una histeroscopia, ¿vale? Una histeroscopia es una prueba en la que nosotros vamos a entrar directamente dentro de la cavidad del endometrio con una cámara de vídeo, vamos a poder dilatar el útero con un medio que suele ser pues un suero salino que nos distiende y vamos a poder ver directamente esa capita del endometrio, qué aspecto tiene y vamos a poder también tomar biopsias. Entonces, aquí hay un estudio que hablaban de hacer a todo el mundo pues una histeroscopia antes de un tratamiento de reproducción asistida. El resultado fue que si bien habían diagnosticado pues patología que es verdad que no se hubiese diagnosticado, pues como pólipos endometriales, adherencias intrauterinas, incluso endometritis y algún mioma, no habían encontrado que fuese estadísticamente significativa la diferencia en las tasas de embarazo en pacientes que les hacían la histeroscopia nada más empezar una fecundación, antes de empezar una fecundación in vitro. ¿Y qué pasa con el raspado endometrial? Pues en este estudio lo que fueron a ver es si el raspado endometrial dirigido con la histeroscopia pues, está justificado en el fallo recurrente de implantación y aquí sí que encontraron que estas pacientes que presentaban un fallo de implantación nosotros consideramos a pacientes que se han transferido 3 embriones de buena calidad y no se han quedado embarazadas, parecía ser que sí que aumentaba las probabilidades de implantación, de embarazo clínico y de nacido vivo. Entonces, ¿por qué decimos que en estos casos sí que puede ayudar? Bueno, lo que se ve en los estudios de histeroscopia es que hay muchas pacientes que no están diagnosticadas y tienen una patología que se llama la endometritis crónica. Estos son infecciones que no dan clínica, pero que sí que producen una alteración de la mucosa esa endometrial. Y sí que se ha visto que las pacientes que tienen, por ejemplo, historial de infertilidad, o que han tenido abortos de repetición, fallos de implantación también repetidos, tienen un riesgo 2,6 veces mayor de presentar un aborto espontáneo por tener una endometritis crónica no tratada, ¿vale? Entonces, pues parece ser que en este grupo de pacientes sí que es importante realizar ese estudio. Entonces, las mujeres que tengan abortos de repetición, pues hay un alto porcentaje que pueden tener una endometritis crónica hasta un 60% y sí que sería importante diagnosticar y tratar, puesto que pues, el porcentaje de curación con antibióticos es alto, como un 93%, y mejora las tasas de embarazo en estos grupos entre a un 30 a un 50%. La endometritis crónica es una infección que es asintomática, por eso muchas veces en la consulta, pues en ecografías pasa desapercibida porque no se puede diagnosticar a no ser que haya unos signos muy, muy claros y muy evidentes. Hay pacientes que se notan pues, alteraciones o tipo dolor pélvico o expulsión de algún flujo pues diferente, verdoso y maloliente, pero eso ya son casos que se diagnosticarían. La mayoría cuando son crónicas ya llevan mucho tiempo de evolución y aparecen desapercibidas, no aparecen estos síntomas y pues se ve cuando se realiza una biopsia y pues se estudia pues que haya gérmenes de estos patógenos que aparezcan en los cultivos o directamente de visu, cuando hacemos la prueba pues vemos ya signos inflamatorios de que está habiendo un problema infeccioso dentro de la cavidad uterina o sino también cuando tomamos la biopsia, una biopsia endometrial y hacemos un estudio inmunohistoquímico que nos marca la presencia de células natural, células plasmáticas activadas con el marcador C138, que es muy sugestivo de que está habiendo ahí una inflamación y que por eso están esas células infiltradas en ese tejido porque han ido a repararlo. ¿Qué porcentaje de pacientes pueden tener este diagnóstico? Pues en pacientes que han tenido un fallo repetido de implantación, el doctor Ciccinelli, que es uno de los investigadores que más ha publicado en este tema,
pues haciendo un análisis de diferentes estudios, encuentra que hasta un 29,67, es decir, un 30% de las pacientes que están teniendo este problema podían presentar una endometritis crónica. Entonces, un poco la conclusión de todo esto, de más que raspado o no raspado, es que en pacientes que tengan un fallo de implantación, o sea, no todo el mundo de entrada, como hemos visto en el primer ciclo de in vitro, sino en pacientes que, pues, que ya han tenido un fallo de implantación, que ya se han sometido a transferencias de embriones de buena calidad, estaría indicado hacer estos estudios. Probablemente pacientes con otro tipo de problemas, como endometrios refractarios, endometrios que no crecen bien con los tratamientos de estimulación hormonal, pacientes que hayan tenido a lo mejor historiales de infecciones pélvicas, que hayan tenido historial de EPIS, enfermedad pélvica inflamatoria, hidrosalpis, también pacientes con endometriosis, porque también se ha visto que las pacientes con endometriosis presentan mayor diagnóstico de endometritis, ¿vale? Que parece que es otro grupo de pacientes que también esta patología está incrementable, probablemente porque pues también suele haber una afectación tubárica y pues eso muchas veces predispone a que haya un crecimiento de este tipo de gérmenes, un sobrecrecimiento a nivel del útero. Pues este tipo de pacientes probablemente sí que sean las que se beneficien de estos raspados, porque estos raspados lo que van a ayudar es, por así decirlo, a que se regenere ese tejido hasta que nuestro propio cuerpo libere citoquinas, que son citoquinas proinflamatorias, que van a ayudar a que esas bacterias, pues, por un lado, se eliminen y por otro lado, que el sistema inmune pueda volver a reparar y, por así decirlo, regenerar ese tejido. Entonces, realmente lo indicado sería un estudio endometrial en esas pacientes, a ser posible por histeroscopia, porque va a permitir dirigir en qué zonas pueden estar alteradas y tomar esa biopsia, porque no es lo mismo hacer un estudio a ciegas que hacer un estudio, pues como explicamos, dirigido a la zona que puede tener sospecha de estar dañada y aportar, pues por lo menos, un diagnóstico completo de que no existan este tipo de patologías que pueden afectar mucho a las tasas de implantación, ser causa de que no haya embarazo pese a que tengamos un embrión, pues que hayamos ya estudiado con PGTA un embrión euploide y que, pues, que no tengamos implantación en ese caso. Entonces, yo como conclusión, pues me gustaría recalcar que, pues, que los avances modernos en la medicina nos han llevado a desterrar técnicas como la sangría, que al principio, pues, se hacía todo el mundo, a lo mejor que se sospechaba una patología porque no había otra evidencia científica, no había otros estudios y, bueno, pues a lo mejor pacientes que tenían hemocromatosis y tenían una alteración con un exceso de hematocrito, les venían bien este tipo de tratamientos, pero en la actualidad, pues, eso está superado, hay otras técnicas y cada paciente, pues, se intenta personalizar y se intenta hacer el estudio que corresponda y el tratamiento que vaya más acorde a su patología. Y pues el raspado endometrial, la lesión endometrial ya data del año 1907, pues lo vio que había conejos que se embarazaban más cuando hacía estudios con ellos haciendo una lesión endometrial y pues empezó a estudiar pues que parece ser que la lesión endometrial pues mejoraba las tasas de embarazo. Lo que no sabemos es si realmente pues a lo mejor lo que estaban haciendo era un tratamiento de posibles patologías que ya hubiese a ese nivel, un poco, por así decirlo, reforzando el propio sistema inmune del cuerpo a la hora de pues, sanar cuando hay daño, igual que cuando hay una cicatriz. Entonces, en el siglo XXI pues ya tenemos que ir a una medicina más personalizada y hacer un abordaje para este tipo de patologías que sea más preciso, que sea mínimamente invasivo y con un diagnóstico molecular más dirigido al diagnóstico y posible solución del problema. Esta es un poco la bibliografía que he utilizado para el desarrollo de la charla y pues me gustaría también proyectar algún vídeo para que os hagáis una idea de cómo se realizan estas técnicas, que siempre, como dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Este es un vídeo con una maqueta porque es verdad que esto para hacerlo en un paciente para que se pueda ver es complicado, pero bueno, para que os hagáis una idea de en qué consistiría, esto es un vídeo de una biopsia de endometrio con una cánula de Cornier. Esto sería una técnica ciega. Una cánula muy fina a través del orificio cervical externo que nos va a permitir entrar dentro de la cavidad uterina hasta el interior del útero, en la capa del endometrio. De esta manera, por un método de aspiración, vamos a poder realizar una biopsia
y coger tejido interno de toda la cavidad para poder analizarlo y hacer de esta manera también un scratching endometrial. Esto sería la técnica, como os he comentado, cerrada, con el estudio de una cánula de Cornier. Y ahora os voy a mostrar cómo sería la técnica. Este es un vídeo del doctor Gurgan, que ha hecho un estudio ya más un poquito protocolizado en pacientes pues que ya tenían unas características de fallo de implantación y ha realizado este procedimiento con una técnica estandarizada por todas las pacientes. Este sería el procedimiento por histeroscopia. Esto es un útero visto desde el interior, ¿vale? Se ve un orificio de una trompa, eso sería el fondo uterino, y aquí se va a ver el otro orificio tubárico, o sea, esto es una cavidad uterina vista por dentro, y pues el procedimiento sería pues con una tijera, se van realizando pues como cortes seriados en las líneas del endometrio, en el fondo, de tal manera que se va a activar pues a nivel subendometrial todas esas células que habíamos visto de las natural killer, células de mastocistos, células que tienen pues, factores de crecimiento nuclear intracelular que al liberarse pues, van a activar a las células endometriales y pues por esa teoría que estábamos diciendo de la reparación del daño tisular, que es pues cómo se repara cuando tenemos cicatrices, cómo se reparan los tejidos, pues va como por así decirlo a renovar pues toda esta zona del endometrio, que es la que queremos que pues se regenere y que esté funcionante y activa para el proceso de implantación cuando nosotros vayamos a hacer la transferencia embrionaria y dejar al embrión aquí dentro de la cavidad. Ahí lo vemos cómo ha quedado. Y nada más, esto era un poco lo que yo quería comentar. Y entonces, pues cuando quieras, Carla, dejamos el turno abierto para posibles preguntas. Claro. Muchas gracias. Nada, gracias. Me ha encantado. Me he preparado unas cuantas preguntas, pero sí que es verdad que hay gente conectada. Entonces, no sé si dejar unos segundos de margen para ver si alguien escribe o empezar a disparar. Dándome tú a lo mejor y vamos viendo si van... Pues sí, vamos allá. A ver, hay que activar esto. ¿El scratching endometrial se puede realizar a cualquier mujer para aumentar las posibilidades de embarazo con una FIV? Vale, bueno, esto es un poco lo que he contestado a lo largo de la presentación. En principio, ante la realización de una FIV de entrada no está indicado realizar un scratching, ¿vale? Esto solo se está planteando en estudios de investigación porque la evidencia publicada hasta ahora nos indica que en un primer tratamiento no mejora las tasas de embarazo y que no se debería hacer a todo tipo de pacientes. El scratching, sobre todo, como hemos visto, está indicado cuando hay pacientes que ya vienen de un fallo de implantación y transferencias en las cuales no hemos obtenido embarazo, o pacientes, como hemos visto, en las que ha habido también abortos de repetición o queremos hacer un estudio endometrial porque hay una sospecha de una patología como puede ser una endometritis. ¿A partir de qué momento, esta no la tengo escrita, pero la digo en voz, a partir de qué momento se considera fallo de implantación? Pues fallo de implantación está definido actualmente como la transferencia de 3 embriones de buena calidad sin la consecución de gestación. Es decir, estaríamos hablando de 3 embriones transferidos sin embarazo. Seguimos. ¿El scratching duele? ¿Se hace con anestesia? Vale. Bueno, como he mencionado, es verdad que puede ser una técnica que pueda provocar un poquito de dolor de regla. Lo del dolor es algo individual, o sea, hay pacientes que tienen regla y no se enteran, no les duele, y hay otras personas pues, que desafortunadamente tienen una clínica que es hasta casi invalidante con la regla. Entonces, no es una técnica que sea especialmente dolorosa. Se hace con anestesia, en principio, si se hace ambulatoria en la consulta, no sería con anestesia. Hay pacientes que, pues, si ellas tienen tendencia más a tener dolor de regla, pues a lo mejor se toman un analgésico previo. Y si se hace, por ejemplo, conjuntamente con una histeroscopia que ya se te ha hecho, pues por el motivo que sea, en el quirófano quirúrgico, ahí sí que estaría con anestesia, pero de entrada es un procedimiento que se puede hacer perfectamente en consulta de manera ambulatoria y que no requeriría una anestesia. Ok, gracias.
Nada. ¿Se puede conseguir el embarazo después del scratching? Bueno, Volvemos. pues a ver, como hemos visto, sí que hay en algunos estudios un pequeño, no tampoco podemos hablar de altísimo, pero parece que hay un pequeño porcentaje de aumento de embarazo en aquellos grupos de pacientes, como hemos dicho, que está indicado. Lo ideal es hacerlo también, pues en la fase, como hemos visto, pues probablemente la fase lútea justamente previa, el momento previo al ciclo en el que se quiera hacer el tratamiento o la transferencia de embrión, porque ahí es como cuando se ve que está pues más activado, más reciente ese efecto de liberación de citoquinas a nivel intracelular. De todas maneras, de esto también hay estudios, hay algunos grupos que están trabajando en ver si, pues, por ejemplo, realizar más de un scratching pues tiene un efecto mayor, favorecedor, que hubiese más aumento de embarazo, pero hasta la fecha eso todavía permanece en estudio. ¿Es un procedimiento que tiene un coste elevado? Desconozco esto. Bueno, depende también la técnica por la que se haga, ¿vale? Como he observado, lo que es la cánula de Cornier sería como una biopsia endometrial. Eso son técnicas que tienen unos costes bajos. Si es una histeroscopia, pues obviamente ya es un procedimiento pues, que requiere de mayor instrumental, es un instrumental más complejo, ahí tendría un coste algo mayor, pero bueno, tampoco son costes descomunales comparado con pues, otras pruebas que a lo mejor aportan menos información, porque aquí lo que estamos hablando es que si durante la prueba pues, se diagnostica una endometritis, el tratamiento puede cambiar, te puede tener un impacto tan significativo como de un paciente que no se queda embarazado a solamente por eso quedarse embarazado. Una endometritis, como nos dices, se diagnostica solamente a través de un análisis celular o a simple vista. Pues mira, la endometritis, desde luego, para tener el diagnóstico de certeza, o sea, el diagnóstico de la endometritis es que haya una muestra de anatomía patológica en la que el patólogo haya visto una alteración, que haya visto signos de endometritis, que los pueden ver, por así decirlo, lo que está más aceptado es que vean aumento del número de células que se marcan con CD138, que esos son, por así decirlo, un marcador que nos habla de que hay células inflamatorias activas en esa muestra. O también signos indirectos. A veces ven esa asincronía, esa expresión diferente del endometrio a la fase que le toca del ciclo, que eso también lo reflejan. Y otra manera que también los histeroscopistas, cuando hacemos esta prueba, pues ya nos encontramos síntomas, signos en la prueba pues de micropólipos, ahí se ven como pequeños focos hiperémicos, se ven ya signos que son muy, muy sugestivos de que haya esa patología. O sea, que todas esas maneras nos van a permitir hacer un diagnóstico de la endometritis, pero el que está aceptado como de certeza es cuando está alterada la muestra que se estudia en anatomía patológica, la biopsia. La biopsia. Y esta es la última que tenía yo en reserva, es cuidados especiales después del scratching. Bueno, después del scratching, como hemos visto que se atraviesa la barrera mucosa que separa el útero de lo que es el exterior, lo que estaría indicado sería evitar pues, exponerse a situaciones en las que podamos sufrir una infección a través de esa vía. O sea, recomendamos más o menos con una semana, 10 días, en las que se eviten baños de inmersión, aguas, uso también de tampones, copas menstruales y también relaciones en ese tiempo, por evitar más que nada que como se ha perdido esa barrera mucosa, pues podamos sufrir el efecto contrario del deseado, que es que pues, haya una infección a través de la vía del cuello del útero al interior del endometrio. Ok, entendido. Gracias. Muy bien. Pues ahora sí, si no ha escrito nadie, voy a ver si Bea, Diana, Leonora, Elena, María, Pepeta, Pernil. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta? Si no, a mí se me acaban los recursos, pero si quieres recordar alguna cosa o algo. Bueno, yo creo que le hemos dado un buen repaso. Yo insistiría en lo que hemos comentado, que cuando hay una sospecha, cuando hay pacientes que ya pues han hecho varios tratamientos y ya tenemos estudiado el embrión de arriba abajo, porque es verdad que hoy en día pues cada vez hacemos más estudios de biopsia, estudios genéticos de los embriones, que por ese campo hemos avanzado mucho, que no nos olvidemos del útero, porque es verdad que el endometrio juega también un papel fundamental en el proceso de implantación, que aquellos pacientes que están teniendo problemas para embarazarse deberíamos de incluir el estudio endometrial como un elemento básico y fundamental a la hora de plantear un nuevo abordaje en el tratamiento.
Genial, pues muchísimas gracias, doctora Martínez. Pues un placer, encantada de participar en esta sesión y nada, cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos para echaros un cable. Muchísimas gracias. Nos vemos prontísimo en el siguiente webinar. Voy a dejar, mira, sí que me deja. Ah, no. Quería poner... No me deja. Nada, quería poner la pantalla para recordar que estamos en redes sociales y tal, pero bueno, lo digo a voz. En YouTube, mira, genial. Gracias. A ver, ya no lo encuentro. Bueno, no importa. En YouTube, el perfil de YouTube donde están todos los vídeos, tanto los franceses, ingleses, italianos y español, es My IVF Answers, que sería en inglés mis respuestas de fertilidad. Y ahí metemos todos los webinars, ¿de acuerdo? Luego tenemos mis respuestas de fertilidad.es, donde vamos colgando toda la información, los próximos eventos, etcétera. Y luego tenemos el Instagram y el Facebook, donde más activos estamos es el Instagram. Y nada, agradeceros a todos y todas haber estado aquí. Otra vez, gracias Verónica Martínez y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias a todas, un placer. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.